Paganismo moderno. El paganismo moderno, también conocido como paganismo contemporáneo y neopaganismo, es un término colectivo para los nuevos movimientos religiosos influenciados o derivados de las diversas creencias paganas históricas de los pueblos premodernos. Aunque comparten similitudes, los movimientos religiosos paganos contemporáneos son diversos y no comparten un solo conjunto de creencias, prácticas o textos. La mayoría de los académicos que estudian el fenómeno lo tratan como un movimiento dividido en diferentes religiones. Otros la caracterizan como una sola religión, de la cual diferentes religiones paganas son denominaciones. Los adherentes se basan en fuentes precristianas, folclóricas y etnográficas en una variedad de grados. Muchos siguen una espiritualidad que aceptan como completamente moderna, mientras que otros afirman creencias prehistóricas o intentan revivir las religiones étnicas indígenas con la mayor precisión posible. La investigación académica ha colocado al movimiento pagano a lo largo de un espectro, con el eclecticismo en un extremo y el reconstruccionismo politeísta en el otro. El politeísmo, el animismo y el panteísmo son rasgos comunes de la teología pagana. El paganismo contemporáneo a veces se ha asociado con el movimiento de la nueva era, y los estudiosos destacan tanto sus similitudes como sus diferencias. El campo académico de los estudios paganos comenzó a fusionarse en la década de 1990, surgiendo de una erudición dispar en las dos décadas anteriores. Terminología y definición. Existe un considerable desacuerdo en cuanto a la definición precisa y el uso adecuado del término paganismo moderno. Incluso dentro del campo académico de los estudios paganos no hay consenso sobre cómo se puede definir mejor el paganismo contemporáneo. La mayoría de los estudiosos describen el paganismo moderno como una amplia gama de religiones diferentes, no una sola. La categoría de paganismo moderno podría compararse con las categorías de religión abrahámica y religiones indias en su estructura. Una segunda definición menos común que se encuentra dentro de los estudios paganos, igual promovida por los eruditos en estudios religiosos, Michael F. Strimska y Graham Harvey, caracteriza al paganismo moderno como una religión única, de la cual grupos como Wicca, Druidry y Heresy son denominaciones. Esta perspectiva ha sido criticada dada la falta de puntos en común básicos en temas como teología, cosmología, ética, más allá días santos o prácticas rituales dentro del movimiento pagano.
El paganismo contemporáneo se ha definido como una colección de tradiciones religiosas, espirituales y mágicas modernas que se inspiran conscientemente en los sistemas de creencias prejudaicos, precristianos y preislámicos de Europa, el norte de África y el cercano Oriente. Por lo tanto, se ha dicho que, aunque es un fenómeno muy diverso, el elemento común identificable, no obstante, atraviesa el movimiento pagano. Strimska describió el paganismo como un movimiento dedicado a revivir las religiones paganas politeístas que adoran la naturaleza de la Europa precristiana y adaptarlas para el uso de las personas en las sociedades modernas. El erudito en estudios religiosos Walter Hanegraaff caracterizó el paganismo como que abarca todos aquellos movimientos modernos que en primer lugar se basan en la convicción de que lo que el cristianismo ha denunciado tradicionalmente como idolatría y superstición en realidad representa o representó una cosmovisión religiosa profunda y significativa, y en segundo lugar que una práctica religiosa basada en esta cosmovisión puede y debe revitalizarse en nuestro mundo moderno. Al discutir la relación entre las diferentes religiones paganas, los eruditos de estudios religiosos Karina Aitamurto y Scott Simpson escribieron que eran como hermanos que han tomado diferentes caminos en la vida, pero conservan muchas similitudes visibles. Pero han habido mucha fertilización cruzada entre estas diferentes religiones. Muchos grupos han influido y han sido influenciados por otras religiones paganas, lo que hace que las distinciones claras entre ellas sean más difíciles de hacer para los eruditos. Las diversas religiones paganas han sido clasificadas académicamente como nuevos movimientos religiosos, con la antropóloga Catherine Rountree describiendo el paganismo en su conjunto como un nuevo fenómeno religioso. Varios académicos, particularmente en América del Norte, consideran el paganismo moderno como una forma de religión de la naturaleza. Algunos practicantes evitan el término pagano por completo, prefiriendo el nombre más específico de su religión como pagano o wicano. Esto se debe a que el término pagano se origina en la terminología cristiana que los paganos desean evitar. Algunos favorecen el término religión étnica. El Congreso Mundial Pagano, fundado en 1998, pronto se rebautizó como Congreso Europeo de Religiones Étnicas, disfrutando de la asociación de ese término con la etnia griega y el cambio académico de la etnología. Dentro de las áreas lingüísticamente eslavas de Europa, el término fe nativa a menudo se favorece como sinónimo de paganismo, traducido como Ridnovirstvo en ucraniano, Rodnoverie en ruso y Rodzinwirstu
en polaco. Alternativamente, muchos practicantes en estas religiones ven la fe nativa como una categoría dentro del paganismo moderno que no abarca todas las religiones paganas. Otros términos que favorecen a algunos paganos incluyen religión tradicional, religión indígena, religión nativista y reconstruccionismo. Varios paganos que participan activamente en los estudios paganos como Michael York y Prudence Jones han argumentado que debido a las similitudes en sus visiones del mundo, el movimiento pagano moderno puede ser tratado como parte del mismo fenómeno global que la religión precristiana, la vida indígena, religiones y religiones del mundo como el hinduismo, el sintoísmo y las religiones afroamericanas. También han sugerido que todos estos podrían incluirse bajo la rúbrica de paganismo o paganismo. Este enfoque ha sido recibido críticamente por muchos especialistas en estudios religiosos. Los críticos han señalado que tales afirmaciones causarían problemas a la erudición analítica al agrupar sistemas de creencias con diferencias muy significativas y que el término serviría a los intereses paganos modernos al hacer que el movimiento pareciera mucho más grande en el escenario mundial. Doyle Whitehead describe que las religiones modernas que se basan en los sistemas de creencias precristianos de otras partes del mundo como el África subsahariana o las Américas no pueden verse como parte del movimiento pagano contemporáneo, que es fundamentalmente eurocéntrico. De manera similar, Streminska enfatiza que el paganismo moderno no debe confundirse con los sistemas de creencias de los pueblos indígenas del mundo, porque estos últimos vivieron bajo el colonialismo y su legado, y que si bien algunas cosmovisiones paganas tienen similitudes con las de las comunidades indígenas, se derivan de diferentes antecedentes culturales, lingüísticos e históricos. Reapropiación del paganismo. Muchos estudiosos han favorecido el uso del neopaganismo para describir este fenómeno con el prefijo neo, que sirve para distinguir las religiones modernas de sus antecesoras antiguas y precristianas. Algunos practicantes paganos también prefieren el neopaganismo, creyendo que el prefijo transmite la naturaleza reformada de la religión, como su rechazo de prácticas como el sacrificio de animales. Por el contrario, la mayoría de los paganos no utiliza la palabra neopaganos, y algunos expresan su desaprobación argumentando que el término neo los desconecta ofensivamente de lo que perciben como sus antepasados precristianos. Para evitar ofender, muchos académicos en el mundo de habla inglesa han comenzado a usar los prefijos modernos o contemporáneo en lugar de neo. Varios eruditos de estudios paganos como Ronald Hutton y Sabina Magliocco han enfatizado el uso de paganismo en mayúsculas para distinguir el movimiento moderno del paganismo en minúsculas, un término comúnmente utilizado para precristianos sistemas de creencias.
Rountree declaró que la división de minúsculas, mayúsculas, era ahora la convención en los estudios paganos. El término neopagana fue acuñado en el siglo XIX en referencia al renacimiento y romanticismo helenófilo clásico revivalismo. A mediados de la década de 1930, neopagana se estaba aplicando a los nuevos movimientos religiosos como Hauer, como Jacob Wilhelm Hauer, Movimiento de la Fe Alemana, y Ernest Staniuk, polaca, y Sadruga, por lo general por personas ajenas y a menudo peyorativamente, pagan como autodesignación. Pagan como autodesignación. Apareció en 1964 en las publicaciones de Witchcraft Research Association. En ese momento el término estaba en uso por las brujas revivalistas en los Estados Unidos y el Reino Unido, pero sin conexión con el movimiento pagano más amplio de contracultura. La popularización moderna de los términos pagano y neopagano, tal como se entienden actualmente, se remontan en gran parte al Oberon Zell Revenherd, cofundador de la primera iglesia neopagana de todos los mundos, que a partir de 1967, con los primeros números de Greg Eck, utilizó ambos términos para el movimiento creciente. Este uso ha sido común desde el avivamiento pagano en la década de 1970. Según Streminska, la reapropiación del término pagano por los paganos modernos sirvió como un acto deliberado de desafío contra la sociedad tradicional dominada por los cristianos, permitiéndoles utilizarlo como una fuente de orgullo y poder. En esto lo comparó con la reapropiación del término queer por parte del movimiento de liberación gay, que anteriormente se había utilizado solo como un término de abuso homofóbico. Sugiere que parte del atractivo del término radica en el hecho de que una gran proporción de conversos paganos se criaron en familias cristianas y que al adoptar el término pagano, una palabra utilizada durante mucho tiempo para lo que fue rechazado y vilipendiado por autoridades cristianas, resume un converso en una sola palabra su ruptura definitiva con el cristianismo. Sugiere además que el término ganó atractivo a través de su representación en la literatura nacionalista europea romántica y del siglo XIX, donde había sido imbuido de cierto misterio y encanto, y que al abrazar la palabra pagano, los paganos modernos desafían la intolerancia religiosa del pasado para honrar a los pueblos precristianos de Europa y enfatizar los logros culturales y artísticos de esas sociedades. Divisiones, etnia y religión. Para algunos grupos paganos, la etnia es fundamental para su religión y algunos restringen la membresía a un solo grupo étnico. Algunos críticos han descrito este enfoque como una forma de racismo. Otros grupos paganos
permiten a personas de cualquier etnia en la opinión de que los dioses y diosas de una religión en particular pueden llamar a cualquiera a su forma de adoración. Algunos de estos grupos sienten una afinidad particular por los sistemas de creencias precristianos de una religión en particular con la que no tienen ningún vínculo étnico, porque se ven a sí mismos como reencarnaciones de personas de esa sociedad. Hay un mayor enfoque en la etnicidad dentro de los movimientos paganos en Europa continental que dentro de los movimientos paganos en América del Norte y las Islas Británicas. Tales paganismos étnicos han sido vistos de diversas maneras como respuestas a preocupaciones sobre ideologías extranjeras, globalización, cosmopolitismo y ansiedades sobre la erosión cultural. Aunque reconocieron que era un modelo muy simplificado, Aitamurto y Simpson describieron que había algo de verdad en la afirmación de que las formas de paganismo orientadas a la izquierda prevalecían en América del Norte y las Islas Británicas, mientras que las formas de paganismo orientadas a la derecha eran frecuentes en Europa central y oriental. Señalaron que estas últimas regiones, los grupos paganos ponían énfasis en la centralidad de la nación, el grupo étnico o la tribu. Rountree escribió que era incorrecto asumir que las expresiones del paganismo pueden clasificarse directamente según la religión, pero reconoció que algunas tendencias regionales eran visibles, como el impacto del catolicismo en el paganismo en el sur de Europa. Eclecticismo y reconstruccionismo. Podríamos decir que los paganos reconstruccionistas romantizan el pasado, mientras que los paganos eclécticos idealizan el futuro. En el primer caso, hay una necesidad profundamente sentida de conectarse con el pasado como fuente de fuerza espiritual y sabiduría. En el segundo caso, hay la esperanza idealista de que una espiritualidad de la naturaleza pueda extraerse de fuentes antiguas y compartirse con toda la humanidad. Erudito en estudios religiosos, Michael Strimska. Otra división dentro del paganismo moderno se basa en las diferentes actitudes hacia el material de origen que rodea los sistemas de creencias precristianos. Strimska señala que los grupos paganos se pueden dividir a lo largo de un continuo. En un extremo están aquellos que tienen como objetivo reconstruir las antiguas tradiciones religiosas de un grupo étnico en particular o un área lingüística o geográfica en el mayor grado posible. El otro extremo son aquellos que mezclan libremente tradiciones de diferentes áreas, pueblos y épocas. Strimska sostiene que estos dos polos podrían denominarse de reconstruccionismo y eclecticismo, respectivamente. Los reconstruccionistas no rechazan por completo la innovación en su interpretación y adaptación del material de origen. Sin embargo, creen que el material de origen transmite una mayor autenticidad y por lo tanto debe enfatizarse. A menudo siguen debates académicos
sobre la naturaleza de tales religiones precristianas, y algunos reconstruccionistas son ellos mismos eruditos. Paganos ecléticos, por el contrario, buscan inspiración general del pasado precristiano y no intentan recrear ritos o tradiciones del pasado con especial atención a los detalles. En el lado reconstructor se pueden colocar esos movimientos que a menudo favorecen la designación nativo fi, incluyendo Romova, Hercenri y el helenismo. En el lado ecléctico se ha colocado Wicca, Thelema, Adonismo, Druidismo, el movimiento de la diosa, el discordianismo y las hadas radicales. Strimska también sugiere que esta división podría verse como basada en discursos de identidad con reconstruccionistas enfatizando el sentido profundamente arraigado de lugar y gente, y ecléticos abrazando una universalidad y apertura hacia la humanidad y la tierra. Strimska, sin embargo, señala que esta división reconstruccionista eclética no es ni tan absoluta ni tan sencilla como podría parecer. Cita el ejemplo de Dievturiva, una forma de paganismo reconstruccionista que busca revivir la religión precristiana del pueblo letón, señalando que exhibe tendencias ecléticas al adoptar un enfoque monoteísta y una estructura ceremonial del luteranismo. De manera similar, al examinar el neochamanismo entre el pueblo sami del norte de Escandinavia, Siv Ellen Kraft destaca que a pesar de que la religión tiene una intención reconstruccionista, es muy eclética en la forma en que se ha adoptado elementos de tradiciones chamánicas en otras partes del mundo. Al discutir Asatro, una forma de Heathenry con sede en Dinamarca, Matthew Amster señala que no encajaba claramente dentro de ese marco porque mientras buscaba una forma reconstruccionista de precisión histórica, Asatro evitó, sin embargo, enfáticamente el énfasis en la etnicidad que es común a otros grupos reconstruccionistas. Si bien la Wicca se identifica como una forma eclética de paganismo, Strimska también señala que algunos wiccanos se han movido en una dirección más reconstruccionista al centrarse en un vínculo étnico y cultural particular, desarrollando así variantes como la Wicca nórdica y la Wicca celta. También se ha expresado preocupación con respecto a la utilidad del término reconstruccionismo cuando se trata de paganismo en Europa Central y Oriental, porque en muchas de las lenguas de estas regiones equivalentes del término reconstruccionismo, como el histórica checo, reconstrucce, y el lituano historine, reconstruccija, ya que se utilizan para definir el pasatiempo secular de la recreación histórica. Naturalismo, ecocentrismo y caminos seculares. Algunos paganos distinguen sus creencias y prácticas como una forma de naturalismo religioso,
adoptando una cosmovisión naturalista, incluidos aquellos que se identifican como humanistas o ateopaganos. Muchos de estos paganos apuntan a una práctica explícitamente ecocéntrica que puede superponerse con el panteísmo científico. Historicidad. Los paganos modernos están reviviendo, reconstruyendo y reinventando tradiciones religiosas del pasado que fueron suprimidas durante mucho tiempo hasta el punto de ser casi totalmente borradas. Por lo tanto, con solo unas pocas posibles excepciones, los paganos de hoy no pueden pretender continuar las tradiciones religiosas transmitidas en una línea ininterrumpida desde la antigüedad hasta el presente. Son personas modernas con una gran reverencia por la espiritualidad del pasado, que hacen una nueva religión, un paganismo moderno, a partir de los restos del pasado, que interpretar, adaptar y modificar de acuerdo con las formas modernas de pensar. Erudito en estudios religiosos, Michael Strinska. Aunque inspirado en los sistemas de creencias precristianos del pasado, el paganismo moderno no es el mismo fenómeno que estas tradiciones perdidas y en muchos aspectos se diferencia considerablemente de ellas. Strinska enfatiza que el paganismo moderno es un movimiento religioso nuevo, moderno, incluso si parte de su contenido se deriva de fuentes antiguas. El paganismo contemporáneo, tal como se practicaba en los Estados Unidos en la década de 1990, ha sido descrito como una síntesis de inspiración histórica y creatividad natural. El paganismo ecléctico adopta una postura religiosa no dogmática y por lo tanto potencialmente no ve a nadie con autoridad para considerar una fuente apócrifa. Por lo tanto, el paganismo contemporáneo ha sido propenso a la falsedad, especialmente en los últimos años, ya que tanto la información como la desinformación se han difundido en Internet y en los medios impresos. Varios grupos wiccanos, paganos e incluso algunos tradicionalistas o tribales tienen una historia de historias de abuelas que generalmente involucran la iniciación en una abuela, un abuelo u otro pariente anciano que se dice que los instruyó en las tradiciones secretas y milenarias de su historia, antepasados. Como esta sabiduría secreta casi siempre se puede rastrear a fuentes recientes, los narradores de estas historias a menudo han admitido más tarde que la inventaron. Strinska afirma que el paganismo contemporáneo podría verse como parte del fenómeno mucho mayor de los esfuerzos para revivir las religiones tradicionales indígenas o nativas que estaban ocurriendo en todo el mundo. Creencias. Las creencias y prácticas varían ampliamente entre los diferentes grupos paganos. Sin embargo, hay una serie de principios básicos comunes a la mayoría, si no a todas, las formas de paganismo moderno. El académico inglés Graham Harvey
señaló que los paganos rara vez se entregan a la teología. Politeísmo. Un principio del movimiento pagano es el politeísmo, la creencia y la veneración de múltiples dioses o diosas. Dentro del movimiento pagano se pueden encontrar muchas deidades, tanto masculinas como femeninas, que tienen diversas asociaciones y encarnan fuerzas de la naturaleza, aspectos de la cultura y facetas de la psicología humana. Estas deidades se representan típicamente en forma humana y se considera que tienen defectos humanos. Por lo tanto, no se los considera perfectos, sino que se los venera como sabios y poderosos. Los paganos sienten que esta comprensión de los dioses refleja la dinámica de la vida en la tierra, lo que permite la expresión del humor. Un punto de vista en la comunidad pagana es que estas deidades politeístas no son vistas como entidades literales, sino como arquetipos de Jung u otras reconstrucciones psicológicas que existen en la psique humana. Otros adoptan la creencia de que las deidades tienen una existencia tanto psicológica como externa. Muchos paganos creen que la adopción de una cosmovisión politeísta sería beneficiosa para la sociedad occidental, reemplazando el monoteísmo dominante que ven como innatamente represivo. De hecho, muchos neopaganos estadounidenses llegaron por primera vez a la fe adoptada porque permitía una mayor libertad, diversidad y tolerancia de la adoración entre la comunidad. Esta perspectiva pluralista ha ayudado a que las diversas facciones del paganismo moderno existan en relativa armonía. La mayoría de los paganos adoptan un espíritu de unidad en la diversidad con respecto a sus creencias religiosas. En su inclusión de la deidad femenina, lo que distingue a las religiones paganas de sus contrapartes abrahámicas. En Wicca, las deidades masculinas y femeninas se equilibran típicamente en una forma de duoteísmo. Entre muchos paganos existe un fuerte deseo de incorporar los aspectos femeninos de lo divino en su adoración y de sus vidas, lo que puede explicar parcialmente la actitud que a veces se manifiesta como la veneración de las mujeres. Hay excepciones del politeísmo en el paganismo, como se ve, por ejemplo, en la forma del paganismo ucraniano promovido por Lev Silenko, que está dedicado a una veneración monoteísta del dios Daxbog. Como señaló anteriormente, como se señaló anteriormente, los paganos con cosmovisiones naturalistas pueden no creer ni trabajar con deidades en absoluto. Las religiones paganas comúnmente exhiben un concepto metafísico de un orden subyacente que impregnan el universo, como el concepto de armonía adoptado por los helenistas y el de Werdet, que se encuentra en el Ed Henry. Animismo y panteísmo. Una parte clave de la mayoría de las cosmovisiones paganas es el concepto holístico de un universo que está interconectado. Esto está relacionado con la creencia en el panteísmo o en el panenteísmo. En ambas creencias, la divinidad y el universo material
o espiritual son uno. Para los paganos, el panteísmo significa que la divinidad es inseparable de la naturaleza y que la deidad es inmanente en la naturaleza. Denis D. Carpenter señaló que la creencia en una deidad panteísta o panenteísta ha llevado a la idea de que la interconexión juega un papel clave en las divisiones del mundo de los paganos. La prominente sacerdotisa de Reclaiming Starhawk relató que una parte central de la brujería pagana centrada en la diosa era el entendimiento de que todo ser está interrelacionado, que todos estamos vinculados con el cosmos como partes de un organismo vivo. Lo que nos afecta a uno de nosotros afecta a todos nosotros. Otra creencia fundamental en el movimiento pagano contemporáneo es la del animismo. Esto se ha interpretado de dos formas distintas entre la comunidad pagana. Primero, puede referirse a la creencia de que todo el universo está imbuido en una fuerza vital o energía espiritual. Por el contrario, algunos paganos contemporáneos creen que hay espíritus específicos que habitan varias características en el mundo natural y que pueden comunicarse activamente con ellos. Algunos paganos han informado haber experimentado comunicación con espíritus que habitan en rocas, plantas, árboles y animales, así como con animales de poder o espíritus animales que pueden actuar como guías o ayudantes espirituales. El animismo también era un concepto común a muchas religiones europeas precristianas y al adoptarlo los paganos contemporáneos intentan volver a entrar en la cosmovisión primigenia y participar en una visión de la cosmología que no es posible para la mayoría de los occidentales después de la infancia. Adoración a la naturaleza. Todos los movimientos paganos ponen énfasis en la divinidad de la naturaleza como fuente primaria de la voluntad divina y en la pertenencia de la humanidad al mundo natural, unida en parentesco a toda la vida y a la tierra misma. Los aspectos animistas de la teología pagana afirman que todas las cosas tienen un alma, no solo los humanos o la vida orgánica, por lo que este vínculo se mantiene con montañas y ríos, así como con árboles y animales salvajes. Como resultado, los paganos creen que la esencia de su espiritualidad es antigua y atemporal, independientemente de la edad de los movimientos religiosos específicos. Por lo tanto, los lugares de belleza natural se tratan como sagrados e ideales para el ritual, como los nemetons de los antiguos celtas. Muchos paganos sostienen que las diferentes tierras y o culturas tienen su propia religión natural, como muchas interpretaciones legítimas de la divinidad, y por lo tanto rechazan el exclusivismo religioso. Si bien la comunidad pagana tiene una enorme variedad de puntos de vista políticos que abarcan todo el espectro político del ambientalismo, es a menudo una característica común. Tales puntos de vista también han llevado a muchos paganos a venerar al planeta Tierra como la Madre Tierra, a quien a menudo se la conoce como Gaia, en honor a la antigua diosa griega
de la tierra. Prácticas ritual. El ritual pagano puede tener lugar tanto en un entorno público como privado. El ritual pagano contemporáneo está típicamente orientado a facilitar estados alterados de conciencia o cambios de mentalidad. Para inducir tales estados alterados de conciencia, los paganos utilizan elementos tales como tocar el tambor, visualizar, cantar y bailar y meditar. La folclorista estadounidense Sabina Magliocco llegó a la conclusión, basándose en su trabajo de campo etnográfico en California, que ciertas creencias paganas surgen de lo que experimentan durante el éxtasis religioso. La socióloga Margot Adler destacó como varios grupos paganos como los druidas reformados de América del Norte y el movimiento ericiano incorporan mucho juego en sus rituales en lugar de que sean completamente serios y sombríos. Señaló que hay quienes dirían que la comunidad pagana es una de las únicas comunidades espirituales que están explorando el humor, la alegría, el abandono e incluso la tontería y la indignación como partes válidas de la experiencia espiritual. El culto doméstico generalmente se lleva a cabo en el hogar y lo lleva a cabo un individuo o un grupo familiar. Por lo general implica ofrendas que incluyen pan, pasteles, flores, frutas, leche, cerveza o vino, a imágenes de deidades devocionales paganas comunes. Se han comparado con prácticas similares en el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, el catolicismo romano y el cristianismo ortodoxo, pero contrastadas con las del protestantismo, el judaísmo y el islam. Aunque el sacrificio de animales era una parte común del ritual precristiano, en Europa rara vez se practica en el paganismo contemporáneo. Festival. Los rituales públicos del paganismo son generalmente calendáricos, aunque los festivales precristianos de los paganos utilizan como base variaron en toda Europa. Sin embargo, casi todas las religiones paganas tienen en común el énfasis en un ciclo agrícola y el respeto por los muertos. Los festivales paganos comunes incluyen los que marcan el solsticio de verano y el solsticio de invierno, así como el comienzo de la primavera y la cosecha. En Wicca se ha desarrollado una rueda del año que típicamente involucra 8 festivales estacionales. Magia y brujería. La creencia en los rituales y hechizos mágicos es sostenida por un número significativo de paganos contemporáneos. Entre quienes creen en ella hay una variedad de puntos de vista diferentes sobre lo que es la magia. Muchos neopaganos se adhieren a la definición de magia proporcionada por Aleister Crowley, el fundador de Telema. La ciencia y el arte de hacer que el cambio ocurra de conformidad con la voluntad. Muchos también aceptan la definición relacionada supuestamente proporcionada por el mago ceremonial Dion Fortune. La magia es el arte de la ciencia de cambiar la conciencia de acuerdo con la voluntad. Entre los que practican la magia se encuentran los wiccanos, los que se identifican como brujas neopaganas, y
los practicantes de algunas formas de neodruidismo revivalista, cuyos rituales se basan, al menos parcialmente, en los de la magia ceremonial y la masonería. Historia. Gran Dios preferirá ser un pagano amamantado en un credo gastado. Así podría yo, de pie en este agradable monte, tener vislumbres que me harían menos desamparado. Ve a Proteo surgiendo del mar, o escuchar al viejo Tritón colocar su cuerno con corona. William Wordsworth. El mundo es demasiado para nosotros. Renacimiento y romanticismo. Los orígenes del paganismo moderno se encuentran en los movimientos románticos y de liberación nacional que se desarrollaron en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Las publicaciones de estudios sobre las costumbres y la cultura populares europeas por parte de académicos como Johann Gottlieb Herder y Jacob Grimm dieron como resultado un interés más amplio en estos temas y un crecimiento de la autoconciencia cultural en ese momento, resultando en se creía comúnmente que casi todas esas costumbres populares eran supervivencias del periodo precristiano. Estas actitudes también serían exportadas a Norteamérica por inmigrantes europeos en estos siglos. El movimiento romántico del siglo XVIII condujo al redescubrimiento de la literatura y de la poesía en gaélico antiguo y nórdico antiguo. El siglo XIX vio un aumento del interés en el paganismo germánico con el renacimiento vikingo en la Gran Bretaña victoriana y Escandinavia. En Alemania, el movimiento Volkskirche estaba en pleno apogeo. Estas corrientes paganas coincidieron con el interés romántico por el folclore y el ocultismo. La aparición generalizada de temas paganos en la literatura popular y el surgimiento del nacionalismo. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con el subtítulo Principios del siglo XX.